me llamo Gemma Soriano, soy periodista de formación, soy periodista de oficio, pero también soy guionista, soy directora de documentales, no sé, me invento formatos o algunas cosas y trabajo desde hace lustros en Radio y Televisión Española. En concreto vamos a enfocarnos sobre un documental. Trabajaste con Manel Arranz en el documental de RTV El animal humano, dedicado a Félix Rodríguez de la Fuente. Y bueno, siempre hemos dicho que Félix convirtió la naturaleza en un fenómeno de masas, y en el documental muchos entrevistados recuerdan escuchar esa sintonía del hombre y la tierra y cómo son trasladados a la infancia de nuevo. ¿Cómo surgió esta idea de mirar a Félix desde los ojos de aquellos niños que disfrutaban tanto de su programa? Bueno, yo creo que hay una cosa que es un truco audiovisual, que es que tú sabes que el apelar a los recuerdos de la infancia o apelar a la nostalgia es algo que siempre funciona, pero también las personas, en Manel Arranz, tanto Manel como yo, somos de una generación que fuimos niños cuando Félix Rodríguez de la Fuente divulgaba sus programas, y entonces evidentemente teníamos claro que aquello iba a funcionar, porque a todos esa sintonía de Antón García Abril, la del hombre y la tierra, que es una gran sintonía, ya te ponía un poco los pelos de punta, ya te llevaba a la infancia. Pero es que además cuando nosotros nos ponemos un poco a documentar y a investigar, nos vino muy bien encontrar toda una serie de documentación de la correspondencia que mantenía Félix Rodríguez de la Fuente con sus espectadores cuando hacía los programas en Televisión Española en la década de los 70, finales de los 60 y la primera década de los 70. ¿Qué ocurre? Que es que te das cuenta de que la gran mayoría de los espectadores que tenía Félix eran niños. Entonces, claro, es que lo vimos clarísimo, que es que teníamos que ir por allí, porque realmente, además, si investigabas un poco la obra de Félix, lo que te dabas cuenta de que Félix lo que pretendía era crear conciencia ambiental en la sociedad de aquella época. La mejor manera de crear una conciencia ambiental no es dirigirte a las personas mayores, sino dirigirte a los niños, a los que luego van a hacer las políticas en 10, 15, 20 años. Y Félix ahí lo tuvo clarísimo. Y entonces, claro, a ver, es que estaba clarísimo que teníamos que ir por allí en el guión del documental. Esta parte de la correspondencia pone los pelos de punta, y de hecho la siguiente pregunta que te iba a hacer está relacionada con las cartas que intercambiaba Félix con estos niños, y en algunos casos estos niños llegaron a estudiar biología animados por Félix, o se dedicaron al dibujo, hacían sus cuadernos de campo. Quería preguntarte si hubo alguien en tu infancia o en tu juventud que te animó a dedicarte con esta pasión al mundo periodístico, audiovisual, o incluso a los documentales relacionados con el medio ambiente. No vengo de ninguna saga familiar relacionada con el mundo del audiovisual. No sabría decirte por qué yo me dediqué al mundo audiovisual. Quiero decir, yo estudié periodismo, creo que porque siempre he sido una persona muy inconformista, ya desde pequeña, no sé, me metía en causas o discutía sobre cosas. Ten en cuenta que yo crecí en mi infancia, también estuvo marcada aquello por la dictadura. Yo nací en el año 65 y Franco muere en el 75, y evidentemente a la educación que teníamos, sin venir de una familia de derechas, pero la educación que teníamos era conservadora. Los niños teníamos que callar, y yo, sin embargo, siempre estaba metiéndome, yo siempre tenía que opinar. No sé por qué hice periodismo, la verdad. Supongo que también porque soy una persona curiosa. Entonces, bueno, hice periodismo y poquito a poquito, pues terminé en el audiovisual. Entonces, pero nunca me lo planteé. Lo que pasa es que yo descubrí que a mí realmente el audiovisual me encanta, porque me encanta pensar en imágenes. Realmente los niños de aquella época
teníamos cierta pasión por Félix, pero a mí no me llegó a marcar en el punto de decidir, de marcarme una vocación o de decidir amar la naturaleza por el hecho de que ese señor estuviera en televisión explicándomelo, ¿no? Yo recuerdo cuando Félix fallece, que fue en el año 80, 81, pues no sé, yo era una adolescente entonces, pero bueno, recién estrenada la adolescencia, tampoco era... a mí yo recuerdo que me apenó mucho, pero bueno, hubo un drama nacional en este país cuando Félix falleció en ese accidente de aviación. Entonces, a mí no me marcó en mi vocación, ni creo yo que esa sensación de apostar por políticas ambientales sostenibles yo la tenga o sea yo consciente de que a mí me la marcara Félix Rodríguez de la Fuente. No, simplemente estaba allí, era un personaje muy carismático, le tenía cariño, pero no fui como mucha de la gente que luego conocí que realmente estuvo marcada y que, de hecho, se decía, ¿no?, que había en esa época, en lo que sería la generación que entró en la universidad a principios de la década de los 80, el 70% de los que optaron por carreras biología, entonces no había tanto abanico como hay ahora de ciencias relacionadas con la naturaleza, ¿no? O hacías biología o hacías otras cosas y ya está. Pues estaban en esas aulas influenciados por el discurso de Félix Rodríguez de la Fuente. Y es que, como bien dices, El hombre y la tierra tuvo un gran alcance popular hasta tal punto que su hija Odile dice en una entrevista que en esos años las personas, la sociedad española, llegaba a ver más su programa que el fútbol. Y eso dice mucho de las inquietudes de esta sociedad, de la sociedad de la época. Bueno, yo no lo sé, ¿eh? Yo si veía más el fútbol que Félix Rodríguez de la Fuente, no lo sé. También te digo que los programas de Félix Rodríguez de la Fuente tenían audiencias espectaculares, millonarias. Ujú. Es verdad que en aquella época solo había una televisión, que era Televisión Española. Entonces, o veías Televisión Española o veías Televisión Española. Sí. Entonces, pero bueno, pero sí es verdad, era un fenómeno de masas, ya no solo por los programas de televisión, es que yo he visto imágenes de Félix llenando estadios de fútbol en los años 70, rodeado de niños, de padres, de familias, porque él tenía un discurso que sabía dirigirse a todas las generaciones de una comunidad familiar, ¿no? Y aquello era, pues no sé, pues casi como ir a ver a Bad Bunny ahora, ¿no? O sea, muchísima gente. Y además, Félix, ahí en el documental hay una persona, Carlos Tabernero, que es historiador de la ciencia, que él tiene una tesis muy interesante y que realmente si la analizas, dices, es que es verdad, él define a Félix Rodríguez de la Fuente como el primer comunicador transmedia de la comunicación en España. Claro, tú dices que ¿cómo va a ser este tipo un comunicador transmedia en la década de los 70 en España? Bueno, pues porque Félix sabía distribuir su mensaje en todas las plataformas que en ese momento había disponibles. ¿Cuáles son esas plataformas que había disponibles? La televisión, la radio. Él tuvo durante muchos años un programa en Radio Nacional de España, La Aventura de la Vida, que allí iba descargando unos discursos, pero que bueno, que en plena dictadura, él te hablaba de la teoría de la evolución de las especies que le trajo muchos problemas y tal, iba dando mensajes que no tenían nada que ver con los bichitos, ¿eh? Es decir, pam, pam. Luego televisión, radio. ¿Qué había en esa época? TVOs, cómics, cromos, álbumes de cromos, las enciclopedias, la famosa enciclopedia Fauna, que probablemente haya mucha gente que aún la tenga en las estanterías de la casa de sus padres. Es decir, todo lo que sería un merchandising en el cual, dirigido a la infancia, en el cual iba colando el mensaje. Entonces, por eso le dice que es, o sea, dice de él que es el primer comunicador transmedia y realmente lo ves y dices, pues es verdad, es que es así, sí, sí. Es que ahora que lo dices, yo esto, claro, no lo he vivido y no he tenido un cromo de Félix Rodríguez de la Fuente, pero claro,
¿Crees que la clave del éxito de Félix, de la figura de Félix, es esta capacidad de transmedia que tenía? ¿Cuál fue la clave del éxito de sus programas? Bueno, yo creo que hay gente que está dotada para la comunicación de una forma instintiva y Félix lo tenía. Yo creo que era una persona que era un seductor en este sentido, es decir, gente que es capaz de seducir con el lenguaje. Es muy gracioso porque Félix, por ejemplo, hizo más por la creación de parques nacionales que todo lo que estaban haciendo grandes naturalistas científicos españoles, no sé, como por ejemplo Valverde, el primer director del Parque Nacional de Doñana. Llevaban décadas pidiendo, reclamando, haciendo estudios sobre la necesidad de preservar determinados ecosistemas únicos y bueno, claro, era como aquello, pues solo era para los científicos, para los biólogos, para los naturalistas, para los expertos. Y claro, llega este señor y él hace mucho más pues con sus mensajes de televisión, pero es que además él era un tipo que se sabía muy bien mover dentro del sistema establecido, ¿no? Entonces él pues como tenía mucho poder de seducción y de divulgación, pues él sí iba a ver a Franco y sí iba a ver a Fraga, que era el ministro de Información y Turismo y tal, y les vendía unas motos tremendas y allí se consiguieron muchísimas cosas, es decir, era una especie de un outsider dentro del mismo sistema, ¿no? Y entonces era un comunicador nato y luego era un tipo muy listo, entonces él sabía que tenía que usar un lenguaje que llegara a todo el mundo. Y entonces esto es un poco lo que algunos grandes naturalistas de la ciencia española decían, este tío, bueno, pues porque él sabía dirigir, sabía apelar a las emociones, sabía hablar para todos los miembros de la familia. Claro, tú ten en cuenta que entonces la televisión era un espectáculo o un evento de comunión familiar. Todo el mundo se reunía alrededor de la televisión y él esto lo sabía. Entonces, por ejemplo, de una forma muy intuitiva, pero de una forma muy lista. La famosa cabecera del hombre y la tierra, compuesta por un gran compositor como es Antón García Abril. Lo que está haciendo está basada en los tambores tribales africanos. Es la llamada a la tribu. Tarán, tarán, tan, 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 tan. Es decir, pam, 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 concéntrese. Está aquello apelando a la esencia más primitiva del ser humano. Reunirse en torno al fuego. El fuego en ese sentido es, bueno, el fuego que tú puedas tener en casa de la calefacción, pero la luz que te transmite la televisión. Es un poco esa especie de esa reunión. Y entonces él se dirige a la gente como si fuera el chamán de la tribu. Entonces, claro, si tú estás dotado de estas herramientas de comunicación, es que a la gente la seduces, sí, sí. Es que me parece que estás diciendo conceptos y palabras muy bellas para la situación que estamos viviendo ahora, porque claramente, o yo al menos en mi entorno, no siento que ya la familia se reúna alrededor de un programa, no veo Pero, esos fuegos, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué piensas tú de esto? ¿Necesitamos volver a compartir estos espacios colectivos o que un chamán como él nos vuelva a unir? bueno, los chamanes en este mundo actual a mí me dan muchísimo miedo. A ver, los tiempos han cambiado. Sí. Es muy difícil que la familia, también el concepto de familia ha cambiado muchísimo, se vuelva a reunir unida delante del televisión en una especie de comunión colectiva. No lo sé. Yo creo que lo que necesitamos son, a mí me da igual si los mensajes y los discursos llegan individual o colectivamente. Lo que necesitamos son gente que sepa aportar valores a esta sociedad que está un poco aquello pues con desesperanza y tal, pero no estoy hablando ni de valores religiosos, sino de valores reales, no sé, de hablar con claridad de que, pues, que este es el planeta que tenemos y que no tenemos otros. Aquello fue una época
bueno, es que no había nada más y era la televisión y ya está. ¿Sería bonito? Sí, sería bonito, no lo sé, o no tengo ni idea, no sabría decirte. Últimamente estoy escuchando que pensar continuamente que todo momento pasado ha sido mejor que el que tenemos ahora puede llegar a ser un error porque no nos invita a ver lo que tenemos, ¿no? Cuando la gente dice cualquier tiempo pasado fue mejor, bueno, lo puedo decir yo que soy mayor porque cualquier tiempo pasado en el que era joven era mejor, eso es evidente, pero en lo demás, es decir, con cualquier tiempo pasado fue mejor, pues nada, vayamos todos a una dictadura, por el amor de Dios, eso es una barbaridad, es decir, esa especie de comunión colectiva que te estoy describiendo, sí, podía ser muy bonita, pero no podías votar. Es decir, en este país había una dictadura y Félix Rodríguez de la Fuente tuvo que enfrentarse a los directivos de Televisión Española y al cura censor que había en Radio Televisión Española y hay unas cartas en su correspondencia también con Adolfo Suárez, que entonces era director general de Radio Televisión Española, porque no se le permitía hablar de algo que se llama la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin. Entonces, bueno, no sé, igual Trump estaría encantado de que ahora no pudiéramos hablar de la teoría de la evolución de las especies. Entonces, cualquier tiempo pasado nunca fue mejor, por supuesto. Ahora, lo que tenemos que hacer ahora es no ir para atrás. Y además, aparte de ser un gran comunicador transmedia y de poder comunicar a todos los miembros de la familia, me comentabas el otro día que supo que fue capaz de hablar de términos como la sostenibilidad, el ecologismo, términos que no se escuchaban por entonces. ¿Crees que su mensaje ha llegado a permear en la sociedad o necesitamos programas como el suyo de nuevo? No, claro que llegó a permear en la sociedad. Mira, Félix Rodríguez de la Fuente, claro, porque lo que te decía de los niños, él sabía muy claro que esos niños a los cuales él se dirigía en los 70 luego iban a ocupar puestos los que fuera de responsabilidad en su comunidad. Entonces, yo he visto cartas en su correspondencia, he visto cartas de niños que luego sé que han sido, pues, que han estado trabajando igual en una alta representación, en una entidad ecologista importante en este país. Es decir, he visto gente que luego son gente que en algún momento ha tenido una responsabilidad incluso mediática. Es decir, esto lo hizo. Pero claro que llegó. Félix puso en valor algo que para los españoles de aquella época era un poco el patio trasero. Es decir, la naturaleza estaba considerada como el patio trasero, el lugar donde tirar la basura, donde los animales que estaban allí eran considerados alimañas. Entonces, a las alimañas hay que eliminarlas. Félix pone en valor ese espacio, esa biodiversidad. Además, la biodiversidad de la península es probablemente una de las más ricas, si no la más rica del continente europeo, porque tenemos muchísimos ecosistemas muy variados, muy diversos. Félix los pone en valor a todos y cada uno de ellos. Te dice que especies que están consideradas como alimañas juegan un papel fundamental en el ecosistema. Félix está hablando de los venenos, poner venenos, pues eso, para matar a las alimañas, a los zorros, ¿verdad?, que iban a comerse a las gallinas, no verter agua, o sea, no verter contaminación en los ríos, en los arroyos. Es decir, está haciendo políticas ambientales y poniendo en valor todo lo que es bueno, nuestra biodiversidad. Y es que nuestra biodiversidad no es el lugar donde vamos el fin de semana a ver qué bonita es, no, es que es el lugar que nos da de comer, es el lugar en el que vivimos. Entonces, claro que ese mensaje caló. Y por supuesto, es decir, el ecologismo español le debe muchísimo a la labor de divulgación que hizo Félix Rodríguez de la Fuente, muchísimo. Aunque muchas veces le ha costado reconocerlo al ecologismo español, porque hay un momento
En la vida de Félix Rodríguez de la Fuente, cuando, bueno, pues a ver, hay un momento cuando en este país empieza la democracia, a partir de los años de la transición política española, 76, 77, que ya empiezan a surgir las primeras, bueno, es decir, el activismo ecologista empieza a surgir, donde a Félix se le ve como una figura del ancien régime y de alguna manera se le denosta un poco porque dicen es que este tío era un facha, ¿no? Este tío lo que sabía era moverse muy bien dentro de lo que era el régimen establecido en ese momento, ¿no? Para conseguir su mensaje. Y le denosta mucho. Bueno, y durante unos años yo creo que Félix estuvo un poco mal visto por ciertos sectores ecologistas. También por una cuestión que ahora, si quieres, la hablamos, que es cómo ha derivado el mensaje ecologista. ¿Qué hablamos? ¿De ecologismo o de animalismo? Porque si hablamos de animalismo, entonces igual, bueno, pues Félix Rodríguez de la Fuente lo que hizo ahora evidentemente no se podría hacer. Entonces, pero lo que es la conciencia, crear conciencia ambiental, claro que se le debe. Yo creo que ahora ya se le reconoce desde los ámbitos del ambientalismo y del ecologismo, no desde el animalismo. Y en cierta manera lo entiendo. Es que esto que dices sobre el ecologismo y sobre qué consideramos ahora ecologismo y demás, me parece muy interesante y además, o sea, hay que situar a Félix en su época, ¿no? Efectivamente. A lo mejor su mensaje no es compatible con la ideología y las políticas que hay ahora, dependiendo de cómo lo veas, ¿no? Bueno, a mí, es decir, a ver, Félix Rodríguez de la Fuente en sus programas de televisión hacía muchísimos trucos. Sí. Pero como lo hacía Félix Rodríguez de la Fuente, también lo hacía Richard Attenborough, es decir, claro que había trucos. Entonces, bueno, pues hay escenas míticas, pues cuando el águila va sobrevolando por el barranco de Peregrina y coge una cabra y se la lleva, la tira. Eso es un truco, es decir, esa cabra está puesta allí. O cuando, pues eso, pues cuando una manada de lobos, tú sabes que Félix, él le hacía servir unas técnicas científicas que usan mucha gente, que se llama troquelar a los animales. Troquelar a los animales significa criarlos desde pequeño. Quieres un poco que los animales siguen un poco tu impronta y de alguna manera ellos te van a reconocer a ti como el líder de la manada, ¿no? Entonces él lo hizo con los lobos. Entonces, claro, desde pequeños esos animales los crían pues, Félix y sus colaboradores y tal. Entonces, a partir de ahí, los lobos hacen pues lo que, bueno, pues ante las cámaras hacen lo que se les pide, ¿no? Claro. Se convierten un poco en actores. Entonces eso, claro, pues hay escenas donde unos lobos atacan allí a un becerro que está allí bebiendo agua en un arroyo. Pues claro, es que el becerro lo han puesto. Y entonces ese becerro, o sea, si nos lo miramos desde este punto de vista, es tremendo. Pero al mismo tiempo, claro, es decir, consiguió imágenes únicas. Es verdad. Sí, y es que esto, o sea, he leído que fue en su momento algo polémico porque, bueno, aparte de todo el tema del lobo ibérico, de su conservación como especie cinegética y demás, es otro tema aparte del que hablar, pero hay algo que me parece bastante interesante y a recalcar en tus palabras, y es que yo vi, si no me equivoco, que él nació en un pueblo y se crió entre pastores, entre ganaderos, entre agricultores, y lo más normal a la hora de criarse en esas circunstancias es que empatice con el pastor al que el lobo ha matado su rebaño. Él empatizaba con el pastor y es que él lo dice en esos programas. Lo que pasa que, claro, el tema del lobo ibérico, que yo creo que nunca lo hemos resuelto y estamos en 2026 y sigues yendo al mundo rural y sigues preguntando y sigues surgiendo el tema. Yo creo que es que a Félix no se le entendió y a eso a Félix le trajo muchos disgustos y además yo creo que también algunas de sus palabras o de sus actos fueron malinterpretados e incluso manipulados malintencionadamente.
tanto desde el mundo rural como desde la ciudad, desde despachos donde se hacían políticas ambientales, ¿no? Félix empatizaba con los pastores. Él es el primero que está pidiendo que se ayude a los pastores, que se ayude a los pastores, que se ayude a los ganaderos a los cuales el lobo. Él está pidiendo que al lobo se le reserve un espacio, es decir, que se acoten un poco esos espacios donde ese animal pueda sobrevivir o pueda desarrollarse, no se pierda como especie y que, por tanto, esos espacios, lo que haya además dentro de esos espacios tenga, por tanto, unas políticas de protección. Es decir, sería, claro, en esa época le llamaban reservas cinegéticas. Sí. Bueno, sería como una especie de, no sé, de reservas, ahora lo podríamos llamar reservas de la biosfera o reservas de biodiversidad. Evidentemente, bueno, él es el primero que lo está pidiendo, pero claro, cada vez que él lo decía es que le caían bofetadas por aquí y por acá. Entonces, bueno, no sé, yo creo que el tema del lobo ibérico nunca se ha resuelto, pero también te digo una cosa, si no hubiera sido por los programas que Félix Rodríguez de la Fuente dedicó al lobo ibérico, a pesar de toda esta polémica que ha sido transversal durante generaciones, mucho más allá de Félix y que sigue existiendo, yo creo que el lobo ibérico no existiría en este país ahora mismo. Si no hubiera sido por Félix Rodríguez de la Fuente, ya nos lo hubiéramos cargado. Él intentaba buscar un equilibrio entre... Sí, no es fácil, es que no es fácil, yo lo entiendo. Y luego, antes de escribir un guión, hay una fase muy interesante a la hora de poder elaborarlo, que es la investigación. Y tú, como investigadora también en el mundo del periodismo, que el otro día en el encuentro de guionistas también hablabas de esa infinidad de archivos que se encuentran en Radio Televisión Española y que debería ser un sitio súper interesante. Pero tú, como investigadora, has conocido las luces, las sombras, los secretos y el camino de Félix. ¿Y qué rasgo personal dirías que te llevas de él o que te llamó la atención? A ver, ¿puedo levantarme un momento y sí, cerrar claro, la sí. Vale, es que están haciendo una obra y me estaba molestando. No pasa nada. A ver, voy. Lo editas luego, ¿no? Sí, esto luego lo... La verdad es que han empezado aquí con una especie de taladradora y me estaba despistando. Sí. A ver, por partes, como investigadora. A ver, yo creo que es una de las cosas que a mí más me gusta de este trabajo, el bucear en archivos, no solo archivos audiovisuales, sino archivos de papel, en fotografías. ¿Por qué me gusta? No solo porque igual soy un poco rata de biblioteca, que puede ser que lo sea, sino porque cuando tú trabajas una figura, una persona en este sentido, para mí me es muy interesante. O sea, yo necesito entender a esa persona, necesito... eso no significa que yo comparta lo que piense o que me guste o que me enamore de él. No necesariamente te tiene que gustar o tienes que ser fan de alguien para ponerte, pero necesitas entenderle. Y entenderle desde un punto de vista casi te diría psicológico. Porque cuando yo entiendo a una persona, cuando yo de alguna manera conozco un poco cómo piensa o cómo entiende él el mundo, a mí eso me permite entender su obra o entender el por qué se comporta en su vida de determinada manera. Eso, entonces a mí eso me gusta muchísimo. Y esto no solo se hace documentándote, investigándote, sino además se hace también hablando con la gente que te va a ayudar a construir ese documental. Tú cuando haces un documental entrevistas a muchísima gente, es decir, tú ves en el documental televisivo, ¿no? O audiovisual, ves a 10 entrevistados, pero igual 10 has hablado con 33.
Pero además, si solo ya nos limitamos a esos 10, antes de que se le haga la entrevista en televisión, la entrevista con las cámaras, tú has hablado con ellos, les has pedido, oye, ¿tienes una hora? Porque quiero hablar contigo. Entonces les preguntas cosas y tal, y entonces cada visión que esa persona te aporta de ese personaje a mí me permite que el documental de alguna manera vaya creciendo como en 360 grados. Yo al personaje lo veo así en 360 grados porque lo que me dice lo relaciono con este y me ayuda más a meterme en la mente del protagonista. Entonces, a mí es una de las fases que más me gusta y la verdad, claro, podría equivocarme y podría entender mal a la persona, pero en todos los documentales que he hecho, yo creo que, bueno, claro, por toda la documentación y por toda la gente que realmente conocía bien a esa persona que me ha ayudado, yo creo que he llegado al kit de la cuestión de cómo eran, ¿no? Bueno, y entonces así, yo creo que con Félix también me pasó. ¿Qué me llevé de él? ¿Me decías como desde un punto de vista personal, desde un punto de vista profesional o no sé? Puede ser ambas. Es que lo que estás diciendo me parece súper interesante, pero luego te preguntaré No más. sé, bueno, pues lo que te decía, yo creo que era un seductor, yo creo que era un tipo muy listo, un tipo muy, muy, muy listo. Era una esponja. Mira, yo lo que me quedé, o sea, el recuerdo que me viene ahora es que Félix era una especie de esponja que tenía, es que a ver, Félix Rodríguez de la Fuente, él estudió medicina, pero yo claro, no sé cómo se estudiaba medicina en los años 50 en España, ¿no? Del siglo XX, pero él era dentista, odontólogo, pero nunca ejerció. Es decir, él, como tú decías, nace en un pueblo, nace en Poza de la Sal, es hijo de un notario, es decir, era una persona de pueblo, pero a ver, de una persona con posibles, ¿no? Pero bueno, sí se relaciona con los niños, o sea, él se va con los pastores, él hace vida de campo, de triscar por los campos y de conocer. Bueno, en un momento determinado ya se marcha a Madrid. Él es un aficionado a la cetrería, a los halcones y tal. Y bueno, en un momento determinado, pues entra en el mundo de la divulgación casi por casualidad. Su faceta de cetrero le abre las puertas a un día que le invitan a un programa a principios de la década de los 60 en televisión española para hablar de la cetrería, de los halcones y tal. Y entonces, bueno, va allí y bueno, pues le dan una colaboración de estar allí 4 minutos, pues como un experto que nos viene a hablar un día de cetrería. Bueno, era un programa que se ve que se emitía los domingos por la tarde, no sé, y llegaron montones de cartas a Televisión Española pidiendo que esa persona volviera. Y a partir de allí, claro, Televisión Española dice, Me encanta. este tío es buenísimo, que venga, ¿no? Entonces a partir de ahí empieza. Entonces él decía, recuerdo una entrevista muy, muy antigua que descubrimos, dice, que le explicaba esto, ¿no? Y decía, entonces un día me llaman de Televisión Española y le dice, señor Rodríguez de la Fuente, pase usted por aquí a recoger sus emolumentos. Y entonces decía, y encima es que me pagaban por hacer algo que a mí me gustaba, ¿no? Es decir, entonces él ¿qué hace? A partir de ahí es un tipo muy listo, él lee mucho, conseguía que le llegasen a España publicaciones de libros y de revistas que igual aquí no estaban a la venta al público pues por la dictadura o lo que fuera. Él lee y él hace, o sea, es decir, tiene esa facilidad para traducir el lenguaje de los expertos en lenguaje. Entonces es como una esponja. Él absorbe lo que dicen los demás, lo que dicen los sabios, por decirlo de alguna manera, sí, y te lo transmite y a ti te llega. En cambio, no te llega lo que está en el escrito de los sabios porque está escrito difícil o está dicho difícil. Y entonces es eso, es un tipo que sabía captar muy bien lo que necesitaba la gente, lo que necesitaban los demás, sabía escuchar, sabía aquello procesarlo y decírtelo de tal manera que a ti te llegara. Supongo que era un tipo que sabía apelar muy bien a una cosa que para mí es muy importante en comunicación, que es que cuando tú cuentas una cosa, tienes que apelar
a la piel, no tienes que apelar al cerebro ni a la vista. A mí muchas veces dicen, oye, este documental o esta película es muy buena, pues porque tiene una imagen fantástica, porque no sé qué, ay mira, no lo sé, cuenta una buena historia. Es decir, lo importante es que te cuenten una buena historia, porque las buenas historias no te entran ni por el oído ni por los ojos, te entran por aquí, por la piel, y te llegan. Y Félix lo que sabía hacer era que de cada cosa te hacía un relato o te contaba una historia, un poco eso que un poco lo que hacían los chamanes, ¿no? Sí. Con la tribu. Se ponían por la noche a contar un relato, a contar una historia, y eso te llega. ¿No te da la sensación de que esas características que has visto en Félix también como que las tenéis vosotros como contadores de historias, Hombre, a ver, investigadores? somos contadores Sí, de historias. Yo siempre digo, soy periodista de formación y tal, a mí lo que me gusta es contar historias. Otra cosa es que las sepamos contar bien, pero sí, claro, somos contadores, intentamos ser contadores de historias, o bueno, o intentamos ser buenos contadores de historias. No sé si ya lo conseguimos o no, pero sí, sí. claro. Y aparte, sin tener nada que ver con Félix, cuando hablabas de tu oficio como investigadora, guionista, me da la sensación de que tú como tal lo que haces es construir un esqueleto a partir de miradas, archivos, entrevistas sobre una persona. Y eso es una posición muy privilegiada en un momento en el que ahora mismo no sabemos con certeza si la información que viene es verdadera, y esa investigación te puede ayudar a crear un mapa en el que de verdad accedes a lo que sucedió y a cómo es una persona. Mm, mm, ¿Crees que siempre se puede acceder a la verdad de alguien o a la verdad de una situación a través de la investigación, o siempre faltan cosas por descubrir? La realidad es poliédrica, para empezar, y la verdad de todo, nunca la sabrás porque todos tenemos secretos y está bien que todos tengamos secretos. Y a veces, hay veces que dices, ahí no voy. Mejor. No, pero ¿por qué? Porque consideras que no tienes por qué ir allí, que eso es de Ujú. esa persona y solo de esa persona. Ya no se trata ni de cotilleos, ni de chascarrillos, ni de nada. Pero has dicho una cosa muy interesante, que es el momento actual y lo que sería el uso de la inteligencia artificial. Hace poco le pedí a una inteligencia artificial que me ayudara a buscar una serie de datos sobre una persona que estuvo mucho tiempo en España, pero que también tiene una etapa de su vida, no fue en España, fue en otro país, y además un país de la Europa del Este, con el telón de acero, es decir, cuando estaba el bloque soviético, ¿no? O estaba el telón de acero. Eh, claro, yo previamente sabía cosas, había leído cosas y tal. Pero bueno, pensé, esta cosa no la tengo resuelta. Yo además no puedo acceder a libros escritos en un Mm. idioma extraño y tal. Y se lo inventó todo. Y cuando digo que se lo inventó todo, digo que se lo inventó, pero además de una forma que era, yo creo, una película. O sea, es que era una película. Una película hasta maravillosa. Es decir, una fuga, se inventó una fuga del telón de acero que era mentira. O sea, tremendo. Entonces, me preocupó mucho, aparte de reírme, o sea, me reí durante 5 minutos porque dije, ¿esto qué es? Pero luego me preocupó muchísimo porque estaba bien escrito. Mira, hay una cosa que a mí me parece muy importante cuando haces un guión, ya sea literario o un guión audiovisual, que es que los conectores, para mí es un concepto importantísimo, los conectores. Para que tú tengas esa sensación de que un documental o un guión fluya, es porque has trabajado bien los conectores. Los conectores pueden ser a veces de una manera muy simple, cuando haces un texto, cuando haces un trabajo, un conector muchas veces es el por supuesto, el de otra manera. En televisión a veces es más complicado, un conector es una imagen, es buscar, o muchas veces tú tienes aquello, pues una serie de entrevistas que uno te explica una cosa, otro te explica la otra y tal, que te están explicando
el relato, pero claro, se te queda como pam, pam, pam. Entonces tú tienes que saber jugar en el montaje cuando uno termina, saber enlazar con el otro, con el archivo y tal, para establecer lo que yo llamo los conectores. Eso es lo que te permite que el relato fluya. Entonces, a lo que iba, me dio mucho miedo porque estaba esa mentira, esa sarta de mentiras, esa película toda de ficción que se había inventado a esa inteligencia artificial, estaba muy bien conectada. Tenía unos conectores estupendos. Entonces pensé, ojo, tú porque llevas ya un tiempo que estás investigando unas cosas de esta persona y tal. Si esta persona ahora mismo fuera noticia, es decir, falleciera hoy, y le encargaran a un pobre redactor, tal vez ya nativo digital, que hiciera una noticia a la 1 del mediodía o a las 2 del mediodía para entrar en el telediario de las 3, cosa que es perfectamente plausible que ocurra alguna vez en la vida. Si esa persona se mete en una inteligencia artificial para ayudar que me parece bien, es decir, que recurras a herramientas que te ayuden porque tienes prisa, porque tienes que no sé qué, nos cuela esta mentira, pero bueno, es que colaba. Pero hasta el punto de que se inventaba, claro, como mentía tanto, yo le decía, muy bien, entonces esta autobiografía, ¿me puedes decir por favor la editorial? Y me la decía, era mentira. Es decir, porque claro, yo tenía una ventana de ordenador abierta y luego tenía 23 más que iba copiando nombres y cosas que me iba diciendo y me decía, en el periódico tal publica. Y entonces dice, hay una entrevista de tal con fulanito de tal y yo me iba a la página web de ese periódico rumano y me metía y buscaba en la hemeroteca y tal. Y yo decía, eso no existe. Ah, bueno, perdona, igual me he confundido, no sé qué, no sé cuántos, dame más datos. Me decía a mí, me pedía a mí más datos. Entonces, a ver, las buenas historias, los buenos relatos, los buenos documentales, si hablamos ya del mundo del audiovisual, yo del mundo literario no me dedico, la buena televisión es larga y cara. Es larga y cara. Es larga y cara, claro, porque tú tienes que invertir mucho tiempo. Yo no te estoy diciendo que no, que rehuyas de herramientas de la inteligencia artificial. No, no. Oye, la inteligencia artificial te puede ayudar en muchas cosas. Tienes que ser consciente de los datos que le aportas, porque igual luego ella se los queda y vete tú a saber qué hace con ellos. Yo no te digo que rehuyas de nada, pero no te quedes con lo que te diga. Entonces, si no te es una fuente más de las que tú tienes que trabajar y tienes que igual trabajar cientos de fuentes. Y esos cientos de fuentes requieren un tiempo. Y ese tiempo el tiempo siempre es dinero en los productos audiovisuales. Y para hacer las cosas bien, pues requiere un tiempo, investigar bien, y porque ya no es solo que tú, que eres el documentalista o que eres el director del documental o el guionista, lo sepas. Es que aquella pequeña recreación o aquella ambientación que vas a hacer en plano, no sé qué, no sé cuántos, tenga los detalles que tengas que tener. Porque si una cosa pasa, en el documental de Félix lo ves, hay una serie de recreaciones con niños, por tanto es una ficción, ¿no? Unas pequeñas ficciones que hacemos. O sea, fíjate en los planos, fíjate en la ropa, fíjate en la decoración, lo que costó encontrar esas casas donde ocurren las acciones, la ropa, el color del plano tiende al verde. Es decir, todo esto está pensadísimo, nada es casualidad. Está muy bien recreado. Bueno, yo creo que está bien recreado porque está bien realizado, está bien hecho, lo que sería la parte del arte, ¿no? La gente de ambientación, de escenografía, lo tuvieron muy claro, pero todo esto pasa porque tanto Manel como yo invertimos mucho tiempo en pensar en la época,
en querer que la casa tuviera una chimenea, que tuviera fuego, que lo que recreáramos fuera un tema de invierno, porque si tú lo que estás apelando es a la llamada de la tribu, no me vale el agosto, no me vale el mes de agosto. El mes de agosto está para salir a tomarse un helado o una cerveza en una terraza. Me vale el invierno, el frío, la oscuridad, el fuego. Entonces, fiarse solo de herramientas como la IA, bueno, pues no, la verdad. Yo aquí apelo porque me preocupa mucho para la gente joven y además para la gente que es nativo digital y que de alguna manera pues piensa que todo se consigue abriendo un buscador en Internet, ¿no? Porque te olvidas de leer libros, novelas, te olvidas de ver películas antiguas, documentales que han hecho otros, o de preguntarle a tu abuela si es necesario, ¿sabes lo que te quiero decir? Para mí, todos son fuentes de información. Gracias por poner en valor esto, porque y da para otro podcast diferente sobre información, desinformación, investigación. Me ha encantado. No sé, es que, a ver, la desinformación es un tema muy grave, no lo sé, y a mí me preocupa. Me preocupa porque es muy fácil caer, es decir, yo incluso que no soy, es decir, no soy nativa digital, pero bueno, claro, evidentemente me muevo en el entorno digital, pero soy de las que como al no ser nativa no me fío y voy a buscar, yo lo miro, ¿no? Es que es muy fácil caer, muy fácil. Y entonces yo no estoy diciendo que la gente que sea nativa digital sea más tonta, no, todo lo contrario. Lo único que pasa que claro, es que ya por aquello te levantas por la mañana y ya tienes clarísimo que tienes que abrir ChatGPT para muchas cosas. Y dices, vete con cuidado. Vete con cuidado, porque siempre pongo la anécdota de cuando empezaron a salir los primeros navegadores de conducción de unas personas que siguiendo una ruta que les marcaba el navegador, pues murieron porque su coche acabó cayendo en un pantano. Es decir, yo uso un navegador. Cuando yo tengo que ir en mi coche a un sitio donde no sé ir, pongo el navegador, o incluso para que me evite caravanas si hay algún problema de tráfico y me dé rutas alternativas. Pero te aseguro yo que si tengo que ir a un sitio al cual no he estado en mi vida, antes de ponerme en el coche y mirar el navegador, yo habré mirado en internet también, habré mirado un mapa y habré mirado la ruta. Yo tengo que saber si voy al este, al oeste, o al sur o al norte, porque imagínate que yo que sé, que te equivocas y en vez de poner Santander de arriba, pones Santander de abajo y acabas, yo que sé, en Granada, si es que hay, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero si yo no venía aquí, pues eso. Entonces, un poco, lo digo con la inteligencia artificial, claro, es una herramienta, hay que usarla, pero ya te digo, sí, con ese cuidado. Ganas más abiertas en el ordenador. Sí. Y una cosa que se decía siempre cuando yo estudiaba, y que esto es muy periodístico, pero yo es que lo he dejado de perder, o sea, lo he dejado de escuchar, que es ¿por cuántas fuentes tienes contrastada esta información? Esto yo creo que ahora a nadie se le pide, porque la gente en la universidad. Sí, bueno, ya, pero queda como en la universidad, como si fuera una cosa de estas exóticas de la universidad. Sí. Es que yo una vez se lo dije a una persona y me dijo, ¿cómo? Y le dije, ¿que por cuántas fuentes la tienes contrastada? Y me dice, no, es que ha sacado un tuit. Y digo, ¿y a mí qué me importa? Claro, yo es que en mi época me acuerdo que decían 3, lo básico, ya cuando estamos hablando de aquellas grandes investigaciones, de estas que hacen caer un gobierno, te pedían 5. Bueno, a mí nunca me han pedido 5, pero ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No? Pues es que es básico, no sé. En la universidad lo siguen pidiendo para hacer los TCGs y TFMs. Ya, pero el problema no es que lo pidan en la universidad, el problema es que te lo pidan en las redacciones o te lo pidan, pero ya no solo en las redacciones de periodismo, es que en los sitios donde se hacen guiones de ficción y tal. Y claro, tú dices, es que voy a hacer una serie de televisión de ficción. Muy bien, me parece estupendo.
Bueno, como asociación te puedes permitir licencias, evidentemente. En documentales también nos permitimos licencias. Pero lo que no podemos hacer es inventarnos una realidad paralela. Entonces hay que hacer una documentación y si alguien te dice que fulanito era rubio, bueno, a ver, y dos te dicen que era moreno, busca una cuarta fuente. No lo sé, no sé. Igual al final tú decides mantener una licencia y ponerlo calvo. Bueno, pues ya está, es tu problema, pero allá tú. Y ya partiendo a la última pregunta de la entrevista, que como bien has dicho, Félix trató de abrir una ventana que conectara a la sociedad y con la naturaleza y el territorio. Y nosotros Cocampo es un portal inmobiliario y también tratamos de conectar a compradores y vendedores de propiedades rurales e informar sobre el día a día del medio rural. ¿Crees que todavía existe en España una conexión emocional muy fuerte con el campo, aunque muchas personas vivan lejos de la naturaleza y de la fauna y demás? No lo sé. Es que a mí me hace mucha gracia esto de las conexiones emocionales. Es decir, yo creo que todo el mundo, cuando se pone así en plan nostálgico, dice que todo el mundo tiene un pueblo, el pueblo de sus abuelos, el pueblo de su familia o el pueblo donde ha pasado los veranos de su infancia y se pone aquello muy, muy tierno y muy sentimental. Vale, luego pasa que, y además no sé, vosotros es que tenéis un portal inmobiliario, luego pasa que fulanito o menganito de tal o menganita de tal deciden que están muy cansados de vivir en la gran ciudad y tal y deciden pues apostar por la vida rural y tal y se quieren comprar una casa en el campo y entonces se la compran y entonces o se la compran o se la alquilan y tal y entonces se hartan porque dicen que es que claro que es que les molesta el olor de las vacas y el olor de los animales o más de uno que se ha ido de turismo rural y ha pedido que bueno que por favor que es eso de que suenen las campanas que le despiertan que él ha ido allí a descansar. Entonces yo no sé esto de la conexión emocional porque yo creo que lo que hay es, sí, hay gente que tiene esa conexión emocional, pero también hay mucha tontería. Y así te lo explico. Entonces, mira, esto no tiene nada que ver con el documental de Félix Rodríguez de la Fuente, pero sí tiene que ver con mi oficio y con mi parte de reportera. Yo durante muchos años he sido reportera. Entonces yo me he pateado mucho el mundo rural español, o sea, no sé, yo creo que he estado, no sé, por todas las provincias españolas y me conozco bastante bien el mundo rural. Y una de las cosas que yo más aprendí es que cuando tú vas al mundo rural, al campo o al mar, da igual, y tú ves esos paisajes tan bonitos, y dices, qué bonito, qué paz y tal. Bueno, mira, eso está allí porque alguien se levanta muy pronto por la mañana para mantener esos campos, para segarlos, para cosecharlos, para ordeñar esas vacas, esos animales, hay que darles de comer, esas ovejas que están por ahí pastando. El mundo rural no se mantiene solo. El mundo rural necesita ayuda. No hay relevo generacional en el campo. Bueno, si el 5G igual estuviera bien implantado y la gente joven que ha nacido en ese sitio tuviera las mismas oportunidades que el que ha nacido en el barrio de Salamanca desde un punto de vista de acceso a servicios, pero ya no solo la gente joven, la gente mayor. Los niños, si tú ir al colegio no te costara una hora por una carretera de curvas o ir al hospital o ir a hacerte un tratamiento de quimioterapia, no te costara lo que te cuesta, tuvieras los mismos servicios que los que estamos, yo qué sé, en una gran capital, pues igual habría más relevo generacional. Entonces, a mí me molesta mucho la gente que idealiza el mundo rural. Qué bonito, mira, qué bonito para la foto, qué bonito para la postal. O sea, ponte tú a hacer de pastor. A ver si sabes, a ver si solo pega el primer berrido, a ver si te vienen las ovejas, bonito.
O ponte tú, agáchate tú y a ver esas patatas, a ver si te salen. Porque luego igual te vas a gastar un dineral y tal y no sé qué, no sé cuánto, te va a venir una plaga y te vas a quedar, te vas a arruinar. Ponte tú, ponte tú. Ponte tú en ese pueblo de 60 habitantes tan bonito, qué paz, que no sé qué, que no sé cuántos, patín y patán, y luego pues eso, pues tienes que ir al médico y el hospital más cercano pues está 1 hora y pico y no tienes transporte público o no hay farmacia, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, bueno, a ver, claro que el mundo rural, ya sea campo, ya sea mar, como seres humanos, cuando vamos, o sea, es como que te rebaja el nivel de estrés y tal, pero yo estoy muy en contra de los discursos que lo idealizan. Básicamente porque le falta carencia, a mí me parece maravilloso y básicamente porque hay que entender que ese paisaje está así, porque hay alguien que lo está trabajando y trabajar aquello es muy duro. Trabajar aquello es muy duro.